Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, todavía días. Bueno, pues aquí estamos con la continuación de nuestro libro de la niña a la que se le vino el mundo encima. Ayer les leí el capítulo 2 y hoy vamos a leer capítulo 3 y pienso que también el 4 porque están muy cortitos estos dos capítulos, aparte de que mañana creo que no voy a poder conectarme a leerlos, entonces por eso yo creo que voy a hacer los dos hoy. Y antes de que se me olvide, les quiero mencionar, el día de mañana voy a estar en un taller. Es un taller donde voy a estar ayudando como voluntaria, asistiendo a personas que se quieren hacer ciudadanas, que están listos para hacerse ciudadanos. Esto es en una organización sin fines de lucro. La información la puse en mi página en caso de que les interese. Próximamente va a haber también un taller para las personas que tienen DACA, que quieren hacer su renovación. Entonces yo les estaré poniendo la información ahí para si alguien está interesado o si conocen de alguien que está listo para renovar y probablemente se le dificulta o no tienen para pagar un abogado. Este es el propósito de estas organizaciones, asistir a las personas que no tienen el dinero para pagar un abogado que les ayude a hacer todo este trámite, ¿ok? Y ¿qué otra cosa? Bueno, creo que son las únicas dos cosas que les quería mencionar. Vamos con el capítulo 3. Antes de que empiece, como el título de este capítulo se llama El sonido del gong, les quiero enseñar lo que es un gong. Para los que no saben o los que no los conocen, sé que los han visto, pero a lo mejor no saben el nombre. Son esos platos, metales como de bronce, grandes, que utilizan como instrumento, como para hacer como un instrumento musical que utilizan son provenientes de Asia, pero son más como para las terapias de sonido. Saben que les pegan así en medio y hacen un sonido así muy agudo, muy fuerte. Más bien no es que sea fuerte, sino que es como un sonido largo, que dura mucho tiempo, un poco intenso. Ese es un gong, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar. Y por cierto, las personas que se han estado conectando y que han visto en los videos, les agradezco mucho sus comentarios y me alegra mucho que estén disfrutando la lectura. Y estos dos capítulos están cortos, pero están un poquito fuertes. Me refiero fuertes en lo que están como llegadores, profundos. Bueno, al menos para mí, yo cuando los leí, no puedo negarles que se me salieron unas cuantas lagrimitas. Soy algo sensible, así que muy fácil me conmuevo, y es que la forma en que está descrito aquí, con una forma tan detallada como describe las palabras así tan detalladas, es inevitable como transportarte a cuando tú has vivido ciertos duelos, ¿no? Como lo hemos hablado, hay diferentes tipos de duelos y es inevitable sentirte identificado o identificada cuando lees las palabras tan detalladamente y tan descriptivamente que es como que, oh my god, eso mismo yo sentía. Pero bueno, vamos a comenzar. Dice el capítulo 3, el sonido del gong. Recordemos que ayer habíamos visto la última parte donde la mamá de Karen estaba preparando el pastel para la familia de los padres de Pablo, porque les avisaron que Pablo había sufrido un terrible accidente y que había fallecido. Entonces aquí comienza diciendo accidente. Las últimas letras de esa palabra
se disolvieron en el aire como hielo seco, que irrita los ojos, pero que se esfuma rápidamente. Una vez más, Karen cayó en el silencio, el oscuro silencio de las no palabras y de las pocas esperanzas. Corrió a su cuarto, sintió que si permanecía en la cocina, ni siquiera ese mágico pastel podría absorber todas las lágrimas que ella necesitaba llorar. «No te vayas», alcanzó a gritarle su mamá. Cuando esté terminando, quiero que me hagas el favor de ir a su casa a entregar el pastel. «No, por favor», pensó ella, pero incapaz de contradecir a su madre, esperó en su habitación triste y sentadita en un rincón, deseando ser rescatada de la verdad. ¿No nos pasa esto a todos? Cuando recibimos una noticia, así se nos activan los mecanismos de defensa. Pensamos que debe haber un error, que están equivocados o que escuchamos mal. Y en el fondo sabemos que es verdad. Experimentamos la terrible sensación de que el mundo se nos ha venido encima. Desde el piso de su recámara, Karen rezaba en voz muy bajita. «Un milagro, por favor, un milagro», pedía. Suplicaba que lo que acababa de escuchar, que lo que acababa de escuchar no fuera verdad. Y Pablo no hubiera subido a aquel autobús para llegar de sorpresa a hoy y encontrarse con ella. Le pedía a Dios con todas sus fuerzas, como le habían enseñado. Era una lástima que su mamá hubiera omitido decir que Dios es Dios y no un empleado. Nos escucha, pero no nos obedece, porque la vida tiene un plan que no siempre coincide con nuestros deseos. No es que sea inútil rezar. Eso nos hace bien a nosotros. Lo que no ocurre es que la oración modifique el rumbo de las cosas. Solo te coloca en una situación donde sientes que sí estás haciendo algo. Pues la impotencia ante las malas noticias es un sentimiento devastador. Karen guardó silencio, se sentía entumida como si hubiera hecho sonar un gran gong junto a ella, y la resonancia de ese disco de bronce siguiera haciendo un profundo y potente efecto en su persona. Aturdida, sin comprender, sin lograr una sola oración completa, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Si estuviéramos hablando de un animal, Karen hubiera sido en ese momento un conejito asustado. Así lucía, recluida en lo más profundo de su madriguera, en silencio y en completa oscuridad. De cuando en cuando la asaltaba un pensamiento. No puede ser, están equivocados, esto debe ser un error. Lo inevitable, irreversible y definitivo de la muerte nos rebasa a todos. Cuesta mucho creer las frases «nunca te veré más» o «se acabó para siempre». Ya habíamos hablado al principio de esta historia, de lo fuerte e interminable que resulta esa palabra. El tiempo parecía haberse detenido. Una parte de Karen deseaba morir en ese mismo instante. Ella había leído en el colegio a Romeo y Julieta, imaginándose que Pablo era su Romeo
Sería que por eso que él habría muerto, o tal vez por el solo hecho de desear que él fuera a visitarla, ella sería responsable de la tragedia. En esos momentos de confusión se piensan muchas cosas extrañas. Se hacen conexiones donde no las hay, y uno se siente omnipotente y mágico. Creemos que hay algo que hubiéramos podido hacer o dejar de hacer para evitar lo ocurrido. Es en parte ego y en parte nuestro inmenso deseo de revertir lo sucedido. Ante el caos exterior buscamos una orden, y el único orden que a veces creemos encontrar es culparnos a nosotros mismos. Claro que Karen no era culpable de nada, y Pablo tampoco. Los accidentes ocurren. El destino teje sus redes para llevar a cabo sus planes, y todos, absolutamente todos, tenemos una especie de fecha de caducidad escrita en algún sitio no legible. Uno ni siquiera accesible al extraordinario don de Karen. Karen tenía frío, calor, hambre o sed. Imposible calcular el paso del tiempo porque el corazón solo sabe vivir en el presente. Es la mente la que viaja al pasado, trayendo depresión, y se mueve hacia el futuro, generando una gran dosis de ansiedad. El corazón, en cambio, solo sabe amar en el hoy, en el aquí y en el ahora, donde Pablo ya no estaba. Tal vez, queridos lectores, se estén preguntando, ¿por qué a Karen? ¿Por qué a Pablo, que era tan bueno? Y siento una gran necesidad de explicarles que lo que ocurre en la vida no son premios ni castigos. No solo los malos mueren o se enferman. Todos somos también seres vivos, y el cuerpo se debilita, se rompe y deja de funcionar. A los malos les pasan cosas buenas y malas, y a los buenos también. Todas son experiencias por vivir, no consecuencias de que no hayamos aprendido nuestras lecciones o que no seamos suficientemente buenos. Después de un rato, las lágrimas dejaron de fluir. Parecía que la vida había exprimido de Karen la última gota de aquel líquido mágico que, además de ayudarla a desahogarse, le daba un antidepresivo natural, una válvula de escape. El cuerpo, en su infinita sabiduría, le da una composición química diferente a una lágrima de llanto, por un ataque de risa que a una lágrima de dolor intenso como estás. Pero se acabaron, secó sus ojos y escuchó la voz de su madre llamándola para que fueran a entregar ese pan de plátano. El capítulo 4 se llama Más rápido que la luz. A este difícil encargo la acompañaron dos muchachas que trabajaban horneando con su madre en la casa, pues era imposible que ella, con lo menudita que era, cargara por sí sola con el peso del mundo y de ese gran pan al mismo tiempo. Qué duro lo que ella estaba pasando, y más duro aún que lo pasara en silencio. ¿Cuántas veces los padres parecen estar indiferentes, ajenos o simplemente ignorantes del dolor tan fuerte por el que atraviesan los hijos? El desamor, el rechazo, la exclusión social o el duelo. ¿Alguna vez has sentido que todo se nubla?
como si se hiciera de noche a pesar de que afuera brilla el sol. Justo en esa penumbra caminó Karen hasta la dirección indicada. No conocía la casa de Pablo por dentro. De hecho, no conocía todo sobre Pablo, pero sí lo más importante, su hermosa sonrisa y sus sueños. Recordó la ocasión en que él le dijo que sus besos eran tan especiales que le pedía no desperdiciarlos con nadie, que los guardara todos para él. El fin de la vida es menos predecible que la vida misma. Buenas tardes, señora Maggie. Venimos a entregarle este pan que le manda mi madre, dijo Karen. Pasen, por favor, les contestó la señora, que se veía francamente abatida. Pueden ponerlo en la cocina. Al pasar por el comedor, Karen trató de imaginarse cuál era el lugar donde Pablo solía sentarse. ¿Cuál sería su habitación? Pensaba si acaso todavía estaba su cepillo de dientes en el baño. De pronto olvidó que estaba acompañada, pues una serie de emociones la inundaron. Una vez que dejó el pan en la mesa, sus dedos intentaban rozarlo todo, pensando que algo de la energía de Pablo aún estaba ahí, pues seguramente muchas veces había tocado esa tabla, esos muebles, esas paredes. Recordó sin duda el primer día que sintió el roce de su mano afuera de la iglesia y cómo había comenzado todo en ese momento. Porque si bien las palabras mienten a veces, la piel nunca lo hace. O se siente o no se siente, y eso nadie puede forzarlo. Los pensamientos agolpaban en su cerebro de manera tan rápida que no permitían fluir las lágrimas. Se estudia mucho la velocidad de la luz y el sonido, pero lo que nadie se detiene a pensar es que el cerebro y las emociones no comparten los mismos tiempos ni respetan las leyes de la física. Lo siento, dijo Karen cuando cruzó mirada con la señora. Muchas gracias. Tú conocías a Pablo por la tienda, ¿verdad? Sí, nos veíamos los jueves en la Justicia. Y aquella fue la última vez que ella pronunció esa hipócrita palabra, justicia. Karen esbozó una pequeña sonrisa tratando de ser amable, pero al mismo tiempo sentía una prisa enorme por salir de ahí. Sabía que si permanecía un minuto más, lo diría todo y empezaría a llorar. Ellos habían guardado su relación en secreto, pues tenían miedo de que si el padre de Karen se enteraba, no la dejara ir a la universidad algún día. Gracias por traer el pan, dijo la señora Maggie. ¿Se te debe algo? Nada, contestó Karen, y simplemente abrazó a la madre de Pablo, probablemente con la misma fuerza y honestidad con la que abrazó a su hijo cuando se habían reencontrado aquel diciembre. Enternecida por el gesto y sin saber que aquello sería el comienzo de una linda amistad, la señora Maggie le acarició la cabeza. Segundos después, Karen salió por la puerta principal sin esperar a las muchachas que la acompañaban. Corrió a toda velocidad, deseando que nadie pudiera alcanzarla, ni el viento, ni la luz, ni las palabras mismas. Aquella increíble y mágica cualidad de Karen para leer en el rostro la verdad de las personas había quedado atrás. La muerte parecía una traición de la vida y del alfabeto, 6 letras que la alejaron de todas las otras que aún le faltaban por vivir y experimentar. Karen se enojó con las letras y ellas dejaron de hablarle. Los rostros ya no decían nada. Esa tarde de mayo, ella perdió su don. Lo perdió en silencio y a toda velocidad.
Nunca se lo dijo a nadie y nadie lo supo hasta ahora. Ahora que yo les cuento a ustedes esta historia. Aquí llegamos al final del capítulo 4. Ya les leí el 3 y el 4. Entonces, mañana no, pero el domingo les leo el capítulo 5. Y pues bueno, tenemos mucha información por digerir. Parte de lo del duelo, la negación, el enojo, la tristeza. Y bueno, hay que reflexionar, digerir. Y bueno, les deseo un excelente día. Ya saben que los quiero mucho. Si tienen preguntas acerca de el taller, por favor no duden en contactarme. O si tienen preguntas acerca del libro o comentarios, ya saben que yo estoy aquí abierta y dispuesta para escucharlos. Cuídense mucho, los quiero, que estén muy bien. Hasta pronto.